Conexión de fotocontrol. Un fotocontrol, también conocido como sensor de luz o célula fotoeléctrica, es un dispositivo que utiliza la luz para detectar la presencia o ausencia de objetos y activar o desactivar circuitos eléctricos. La conexión de un fotocontrol dependerá del tipo de dispositivo que se esté utilizando, pero en general, los fotocontroles suelen tener 3 cables, uno para la alimentación eléctrica, otro para la salida del circuito, generalmente una conexión de relé, y otro para la conexión a tierra. Para realizar la conexión de un fotocontrol, se deben seguir los siguientes pasos. 1. Asegurarse de que la fuente de alimentación eléctrica está desconectada antes de comenzar cualquier trabajo en el circuito eléctrico. 2. Conectar el cable. 3. Identificar los terminales correspondientes a cada cable del fotocontrol. En algunos casos, el dispositivo puede tener etiquetas o colores que indiquen su función. 4. Conectar el cable de alimentación eléctrica del fotocontrol a la fuente de energía, ya sea a través de un interruptor o directamente a la red eléctrica. 5. Conectar el cable de salida del fotocontrol a los dispositivos que se desean controlar, como luminarias o motores. Este cable generalmente se conecta a través de un relé que se activa o desactiva en función de la detección de luz del sensor. 6. Conectar el cable de tierra del fotocontrol a un punto de conexión a tierra en el circuito eléctrico. 7. Verificar que todas las conexiones estén firmes y aseguradas. Luego, encender la fuente de energía y probar el funcionamiento del fotocontrol. Es importante seguir las instrucciones específicas del fabricante para asegurarse de que el fotocontrol esté conectado correctamente y funcione de manera segura y efectiva. Además, se recomienda que un electricista calificado realice la instalación si no se tiene experiencia en trabajos eléctricos. 8. Verificar la sensibilidad del fotocontrol. Algunos modelos tienen la opción de ajustar la sensibilidad para que el sensor responda a diferentes niveles de luz ambiental. Es recomendable verificar que la sensibilidad esté adecuada para la aplicación en la que se está utilizando el fotocontrol. 9. Verificar la ubicación del fotocontrol. Es importante asegurarse de que el fotocontrol esté ubicado en un lugar donde pueda detectar la luz adecuadamente y que no esté bloqueado por objetos o sombras. Además, es importante asegurarse de que el fotocontrol esté protegido de los elementos si se utiliza en exteriores. 10. Realizar pruebas de funcionamiento. Antes de dejar el circuito eléctrico en operación, es importante realizar pruebas de funcionamiento para asegurarse de que el fotocontrol esté funcionando correctamente y que los dispositivos controlados se activen y desactiven según sea necesario. Si se tienen dudas acerca de la instalación o conexión de un fotocontrol, es recomendable consultar con un electricista o un técnico calificado para obtener asesoramiento adicional y asegurar la seguridad y efectividad del circuito eléctrico. Saludos y muchas bendiciones de Pedro Nel, para las personas que quieren aprender el fascinante mundo de la electricidad.